El reloj marcaba las 3:30 cuando el tosido seco de doña Carmen rompió el silencio de la casa. Lucía abrió los ojos con fastidio. Sentía que cada noche era igual, el mismo ruido, la misma carga. Se levantó bruscamente, caminó por el pasillo oscuro y empujó la puerta del cuarto de su madre. «¿Otra vez, mamá?», murmuró con irritación. «No me dejas dormir ni una sola noche». Doña Carmen trató de responder, pero la tos no la dejaba hablar. Lucía encendió la luz. La habitación olía a medicinas, a humedad y a los rezos que se acumulaban en las paredes. En la mesita había un vaso de agua, una Biblia abierta y un rosario con cuentas desgastadas. «Toma tu medicina», dijo Lucía tendiéndole una cucharada de jarabe. «Y por favor ya trata de descansar». «Hija», susurró la anciana con voz temblorosa, «no te enojes conmigo, no quiero darte más trabajo». Lucía evitó mirarla. No soportaba esa voz débil que la hacía sentir culpable. Cerró la botella con fuerza. «No es eso, mamá. Es que no sé cuánto más voy a poder con todo esto», respondió conteniendo las lágrimas. «Estoy cansada, muy cansada». Doña Carmen sonrió con ternura, como si comprendiera más de lo que Lucía estaba dispuesta a decir. Le tomó la mano, pero su hija la retiró enseguida. «Duerme, por favor», dijo Lucía, apagando la luz. Regresó a su cuarto, pero el sueño ya no volvió. Se quedó mirando el techo, pensando en cómo su vida se había convertido en una rutina de cuidados, gritos y silencios. Antes soñaba con viajar, con tener un negocio propio. Ahora apenas podía pagar el gas y las medicinas. Al amanecer, el canto de los gallos se mezcló con el pregón de los vendedores en la calle. El barrio de Puebla despertaba. El olor a pan dulce, los niños corriendo a la escuela, los motores de los microbuses. Lucía se vistió sin ganas. Frente al espejo vio su rostro cansado y sus ojeras profundas. «No sé por qué sigo intentando», dijo para sí misma. Salió rumbo al trabajo. Al cerrar la puerta, oyó el murmullo de su madre rezando. «Padre nuestro que estás en los cielos». La voz de doña Carmen la siguió por el pasillo hasta perderse entre los ruidos de la calle. En el camino, Lucía pasó frente a la iglesia del barrio. Las campanas sonaban llamando a misa temprana. Algunas vecinas se persignaban al pasar, pero ella siguió caminando sin mirar. La fe era un lujo que ya no podía permitirse. En la tienda donde trabajaba, los minutos se arrastraban. Cada cliente, cada queja, cada saludo, le parecían una carga más. Carolina, su compañera, trató de animarla con una sonrisa. «¿Todo bien, Lucía?» «Te ves más seria que de costumbre». «Lo de siempre», respondió sin levantar la vista. «Mi mamá sigue igual». «Tu mamá es una buena mujer», dijo Carolina. «A veces Dios nos prueba con el amor más difícil, el que cuesta trabajo dar». Lucía suspiró. «Dios no vive en mi casa», replicó con frialdad. «Si existiera, no nos tendría así». Esa frase le quedó resonando todo el día, aunque no quiso admitirlo. Al regresar a casa, el aire de la tarde estaba cargado de humo de antojitos y música de banda que salía de una cantina cercana. Entró y encontró a su madre dormida. En silencio, se acercó, le acomodó la manta y la observó unos segundos. La anciana respiraba con dificultad, pero su rostro se veía en paz. Lucía sintió un nudo en la garganta. Cerró los ojos y murmuró apenas audible: «Perdóname, mamá, pero no sé cómo seguir». Afuera las campanas sonaron otra vez. La noche caía sobre Puebla, y sin saberlo, Lucía estaba a punto de comenzar el camino que cambiaría su vida para siempre. Si quieres conocer cómo esta historia de fe y redención transforma corazones, suscríbete y acompáñanos en las siguientes partes de esta historia. El sol apenas asomaba detrás de los cerros cuando Lucía caminaba rumbo a la tienda donde trabajaba. El aire de Puebla era fresco, y los primeros rayos iluminaban las fachadas coloridas del barrio. A cada paso, el murmullo de la ciudad la acompañaba. El pregón de los tamaleros, el ruido de los camiones, las risas de los niños con mochilas al hombro. Pero dentro de ella, todo era silencio. El cansancio se había convertido en su sombra.
Cada mañana se levantaba con la misma sensación de vacío, como si su vida se repitiera sin sentido. Cuidar a su madre enferma, ir al trabajo, soportar las quejas de las clientas y regresar a una casa llena de recuerdos y resentimientos. Al llegar a la tienda, saludó apenas a sus compañeras. Carolina, siempre sonriente, intentó suavizar el ambiente. «Buenos días, Lucía, ¿cómo sigue tu mamá?» «Igual», respondió sin mirarla. «Tosió toda la noche, casi no dormí». «Pobre señora», dijo Carolina con compasión. «Deberías descansar más». Lucía soltó una risa seca. Descansar no paga las cuentas. Durante las primeras horas el trabajo la mantenía distraída. Doblaba ropa, atendía clientes, ordenaba cajas. Pero cada vez que el teléfono vibraba en su bolso, su estómago se encogía. Temía una llamada del hospital, una caída, una crisis más. Era una carga que la seguía incluso fuera de casa. «Lucía, ¿me ayudas con esta clienta?», pidió Carolina mientras mostraba un vestido azul. «Dice que no hay de su talla». Lucía respiró hondo, forzó una sonrisa y atendió. La mujer le habló con tono altivo, exigiendo descuento. Lucía apretó los dientes. «Señora, el precio está marcado. No puedo cambiarlo. Pero en otras tiendas sí lo hacen», replicó la clienta. «Entonces cómprelo en otra tienda», dijo Lucía sin pensarlo. El silencio incómodo que siguió hizo que Carolina interviniera rápido. «Disculpe, señora, déjeme revisar si tenemos otra opción». Cuando la clienta se fue, Carolina la miró preocupada. «Lucía, vas a meterte en problemas. No puedes hablarle así a la gente». «Estoy harta de sonreír cuando no tengo ganas», contestó ella, dejando el vestido sobre el mostrador. «Nadie entiende lo que cargo encima». A la hora de comida se sentó sola en el patio trasero de la tienda. Abrió un envase de arroz con pollo que había preparado la noche anterior, pero no tenía hambre. El olor a grasa le revolvía el estómago. Observó el cielo gris, las palomas sobre los cables, y pensó en su madre. En ese momento, recordó cómo de niña la esperaba con pan dulce después de la escuela, cómo le acariciaba el cabello mientras cantaba bajito. Una punzada de culpa la atravesó. «¿En qué momento me convertí en esto?», susurró. Carolina se acercó con una botella de agua. «No estás sola, ¿sabes? A veces la vida pesa más de lo que podemos cargar, pero Dios nunca se olvida». Lucía bufó. «Dios tiene mejores cosas que hacer que preocuparse por mí». «Tal vez no lo creas, pero Él sigue ahí», respondió Carolina con serenidad. «Solo hay que dejarlo entrar». Lucía no contestó. Esa frase le sonó vacía, como las palabras que escuchaba en los sermones de los domingos, a los que su madre insistía en ir aunque apenas podía caminar. El resto del día pasó lento. Cada cliente parecía reflejar su propio cansancio. Cuando el reloj marcó las 6, Lucía sintió alivio al colgar su mandil. Salió a la calle y respiró el aire cargado de humo y tortillas recién hechas. Al llegar a casa encontró a su madre sentada junto a la ventana, con un chal sobre los hombros. «Te esperé para cenar», dijo doña Carmen con una sonrisa débil. «No tengo hambre», respondió Lucía, dejando su bolso en la mesa. «¿Cómo te fue hoy?» «Igual que siempre, la gente no cambia». Doña Carmen la miró con ternura. «Tú sí puedes cambiar, hija. El corazón siempre puede empezar de nuevo». Lucía no respondió. Se encerró en su cuarto y se dejó caer en la cama. Afuera, la voz de su madre comenzó a rezar el rosario. Ella cerró los ojos, tratando de ignorarla, pero una palabra resonó en su mente como un eco persistente. Cambiar. Sin saberlo, aquella noche sería el primer paso hacia algo que aún no podía comprender. La mañana amaneció nublada, con un aire pesado que anunciaba lluvia. Lucía se había quedado en casa porque su madre no había dormido bien. Preparó un café amargo y se sentó junto a la ventana, observando las gotas que comenzaban a caer sobre los tejados del vecindario. El sonido del agua la calmaba, pero dentro de ella persistía esa mezcla de rabia y tristeza que ya no sabía distinguir. En el cuarto contiguo, doña Carmen tosía con fuerza. Lucía apretó los ojos, respiró hondo y fue a verla. La encontró recostada con una manta hasta el cuello. «Te traje tu té»,
dijo sin emoción. Gracias, hija, respondió la mujer con voz cansada. Hoy vino el padre Esteban. Dijo que pasará más tarde a bendecir la casa. Lucía dejó la taza sobre la mesa. ¿Otra vez ese padre? No hace falta que venga. No necesitamos bendiciones, necesitamos medicinas. Lucía, no digas eso, pidió su madre con un hilo de voz. La fe también sana. A mí no me ha sanado nada, contestó saliendo del cuarto. Poco después sonó el timbre. Lucía abrió la puerta y encontró al padre Esteban bajo su sombrero, empapado por la llovizna. Llevaba una sonrisa cálida y una mirada firme. Buenos días, hija. ¿Puedo pasar un momento? Lucía vaciló, pero al final asintió. Pase. Mi mamá está en su cuarto. El sacerdote caminó con paso lento, observando las paredes llenas de fotografías antiguas. En una de ellas, Lucía aparecía de niña, abrazando a su madre frente a una iglesia. Esa foto es hermosa, dijo. Se nota cuánto se querían. Lucía cruzó los brazos. Era otra época, las cosas cambian. Doña Carmen lo recibió con una sonrisa. Padre, gracias por venir. Siempre es un gusto visitarla, doña Carmen. Luego miró a Lucía. Y también verte, hija. No soy muy buena compañía, respondió ella con ironía. Nadie lo es cuando el corazón carga demasiado, contestó él con serenidad. El sacerdote tomó asiento y comenzó a conversar con doña Carmen sobre la misa, los vecinos y la esperanza que no debía perderse. Lucía los observaba desde la puerta, impaciente. Padre, interrumpió. Mi madre necesita descanso, no sermones. Él la miró con calma. Tienes razón, pero también necesita amor. Lucía frunció el ceño. ¿Y quién dice que no lo tiene? Tu mirada, respondió él sin levantar la voz. Las palabras cayeron como un golpe. Lucía sintió un ardor en el pecho, pero no respondió. No entiendo por qué todos piensan que soy una mala hija, murmuró. Nadie piensa eso, dijo el padre Esteban. Solo veo una mujer cansada que olvidó cómo perdonarse. Doña Carmen tomó la mano de su hija, pero Lucía la apartó con suavidad. Padre, no quiero hablar de esto, dijo con frialdad. Está bien, asintió él. Solo recuerda que cuando el alma se cierra, hasta la luz tiene miedo de entrar. El silencio se apoderó del cuarto. Afuera la lluvia aumentaba, y el sonido del agua golpeando las tejas llenaba los espacios vacíos. El padre Esteban se levantó, bendijo a doña Carmen y se acercó a Lucía antes de irse. No dejes que el enojo te robe lo poco que aún puedes salvar. Lucía lo miró, sin saber si responder o gritar. Padre, yo no elegí esta vida. Me tocó. Nadie elige la cruz que carga, respondió él. Pero todos elegimos si la llevamos con amor o con resentimiento. Cuando el sacerdote se marchó, Lucía cerró la puerta con fuerza. Se quedó un momento apoyada en ella, respirando agitada. Luego volvió al cuarto y vio a su madre dormida, con una expresión de paz que la desconcertó. Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo que no supo nombrar, una mezcla de culpa, nostalgia y miedo. Miró la Biblia abierta sobre la mesa y pensó en las palabras del sacerdote. Cuando el alma se cierra, hasta la luz tiene miedo de entrar. No sabía por qué, pero esas palabras comenzaron a perseguirla mientras la lluvia seguía cayendo, silenciosa, sobre toda la ciudad. Esa noche el silencio de la casa se volvió insoportable. Lucía se recostó en la cama, pero el sueño no llegaba. Cerraba los ojos y lo único que escuchaba era la voz del padre Esteban repitiendo: «Cuando el alma se cierra, hasta la luz tiene miedo de entrar». Aquella frase se le había quedado grabada como una espina. Se levantó, caminó hasta la sala y encendió la luz tenue del pasillo. En la pared colgaban fotografías antiguas. Su padre sonriente, su madre con el cabello trenzado, ella de niña sosteniendo una muñeca. Pasó los dedos por una de las imágenes y el peso de los años la arrastró hacia atrás. Recordó aquella tarde en que su padre había salido de casa para no volver. La puerta se cerró con un golpe que aún resonaba en su memoria.
Tenía 12 años, y su madre lloraba en silencio mientras intentaba ocultar el dolor detrás de los quehaceres. «Mamá, ¿por qué se fue papá?», había preguntado con voz temblorosa. «Porque a veces la gente no sabe cómo quedarse», respondió doña Carmen sin dejar de fregar los platos. Desde entonces Lucía había aprendido a endurecerse. Su madre trabajó limpiando casas, cosiendo de noche, haciendo milagros para pagarle la escuela, pero cada sacrificio parecía una cadena más. Lucía creció sintiendo que su vida estaba hecha de renuncias. Años después, cuando consiguió su primer empleo, juró no depender de nadie. Sin embargo, el destino la obligó a regresar al mismo techo, esta vez para cuidar a la mujer que tanto había luchado por ella. Se sirvió un poco de agua y volvió a mirar las fotos. En una, su madre aparecía frente a la iglesia de San Francisco con un ramo de flores en las manos. Lucía recordó aquel día. Era la fiesta patronal, y ella, adolescente, se negaba a acompañarla. «No voy a perder mi tiempo en eso», le había dicho con desdén. «No es perder el tiempo, hija, es agradecer», respondió su madre, con una calma que la enfurecía aún más. ¿Agradecer qué? ¿La vida que tenemos? ¿La pobreza? ¿La enfermedad? Aquel grito había sido el primero de muchos. Desde entonces, las discusiones se volvieron parte de su rutina. Lucía siempre encontraba un motivo para culpar a su madre, por haberla criado sola, por no haber tenido más dinero, por seguir creyendo en un Dios que, según ella, nunca las escuchaba. Mientras recordaba, sintió un nudo en la garganta. En el cuarto de al lado, doña Carmen tosió débilmente. Lucía fue hasta la puerta, la entreabrió y la observó dormir. La anciana respiraba con dificultad. Sus manos arrugadas descansaban sobre el pecho. «¿Por qué no te odio de verdad?», susurró Lucía. «Sería más fácil si pudiera hacerlo». El viento entró por la ventana abierta, trayendo el olor a tierra mojada. La lluvia volvía a caer golpeando el tejado con un ritmo constante. Lucía se quedó allí de pie, sintiendo el peso de los años sobre los hombros. Recordó una tarde lejana, cuando era niña, y su madre la llevó al río. Corrían entre las piedras y el sol les daba en la cara. Doña Carmen la tomó de la mano y le dijo: «Prométeme que nunca dejarás que la amargura te gane, Lucía. Las personas que no saben perdonar se van apagando por dentro». Lucía no respondió entonces, pero esas palabras ahora regresaban como un eco cruel. Cerró la ventana, se dejó caer en una silla y se cubrió el rostro con las manos. Lloró sin hacer ruido, como si el llanto fuera una culpa más que esconder. Después de unos minutos, se secó las lágrimas y murmuró entre dientes: «Ya no puedo más con esta vida, no puedo seguir así». La puerta del cuarto de su madre crujió suavemente. «Hija», se oyó la voz débil de doña Carmen, «¿estás bien?». Lucía tragó saliva y respondió con frialdad: «Sí, mamá, solo no puedo dormir». El silencio volvió a llenar la casa, pero dentro de Lucía algo se había movido. No era todavía arrepentimiento, ni perdón. Era apenas el ruido lejano de un pasado que comenzaba a despertar. El amanecer llegó con un aire pesado, como si el cielo presintiera algo. Lucía preparaba café cuando escuchó un golpe seco en el cuarto de su madre. Corrió y la encontró en el suelo, temblando, con los labios pálidos. El pánico le heló las manos. «¡Mamá!», gritó arrodillándose. «¡Mamá! ¡Mírame!». Doña Carmen intentó hablar, pero apenas pudo pronunciar su nombre. Lucía buscó su celular y marcó al número de emergencias con desesperación. La voz al otro lado le pidió calma, pero cada segundo se hacía eterno. «Por favor, apúrense», rogó. «Está muy mal». Cuando los paramédicos llegaron, el pequeño cuarto se llenó de olor a alcohol y medicamentos. Le colocaron una mascarilla de oxígeno y la subieron a la camilla. Lucía lo siguió temblando. En la ambulancia, el sonido del monitor cardíaco la atormentaba. El hospital público estaba saturado. En la sala de urgencias, los pasillos olían a desinfectante y cansancio. Lucía esperó de pie, apretando su bolso contra el pecho. Vio pasar enfermeras corriendo,
pacientes en sillas de ruedas, niños llorando. Nadie la miraba, nadie tenía tiempo. Una doctora salió finalmente. ¿Familiar de Carmen Ramírez? Soy su hija, ¿está bien? La doctora la observó con compasión. Su madre tiene una insuficiencia respiratoria grave. Haremos lo posible, pero está muy débil. Necesita calma y cuidados constantes. Lucía asintió, sin poder responder. Sintió que el mundo se encogía, que el aire desaparecía. Se sentó en una banca del pasillo mirando las paredes agrietadas. Su mente se llenó de pensamientos confusos, reproches, culpas, oraciones rotas. Quiso llorar, pero no pudo. En ese momento, escuchó una voz conocida. Lucía. Era el padre Esteban. Tenía el rostro sereno, como si la hubiera estado esperando. «¿Qué hace aquí?», preguntó ella sorprendida. «Doña Carmen me llamó ayer», dijo él. «Me pidió que rezara por ti». Lucía bajó la mirada. «Yo no creo que rezar sirva de mucho. Tal vez no para cambiar las cosas de afuera», respondió el padre, «pero sí para cambiar lo que llevamos dentro». Ella apretó los puños. «Si Dios existe, ¿por qué la deja sufrir así?», dijo con rabia contenida. «Mi madre no merece esto». «Nadie merece sufrir», contestó él con calma. «Pero a veces el dolor es la manera en que Dios toca nuestra puerta cuando ya no escuchamos su voz. No quiero sermones, padre. Solo quiero que se salve». «Entonces pide», dijo él mirándola fijamente. «Aunque no creas, pide. Dios escucha incluso al que duda». Lucía se quedó en silencio. No sabía cómo pedir algo a un Dios en el que no confiaba. Se levantó y caminó por el pasillo, tratando de escapar de esa conversación. Horas después, una enfermera le permitió pasar al cuarto. Doña Carmen estaba conectada a tubos, con el rostro pálido y los ojos entreabiertos. Lucía se acercó y le tomó la mano. «Perdóname», susurró. «Perdóname por todo». Su madre la miró débilmente y trató de sonreír. «Dios te ama, hija», murmuró. «No lo olvides». Lucía negó con la cabeza. «Yo ya no creo en eso, mamá». «Entonces cree por mí», alcanzó a decir doña Carmen antes de cerrar los ojos. El monitor emitió un pitido largo y agudo. Las enfermeras corrieron, empujándola hacia atrás. Lucía se quedó paralizada, viendo cómo intentaban reanimarla. Cada segundo era una eternidad. Finalmente, una enfermera salió y le dijo que su madre estaba estable, pero debía regresar a casa a descansar. Lucía caminó por la calle con la lluvia cayendo sobre su rostro. No llevaba paraguas. El agua se mezclaba con lágrimas que no sabía que tenía. Miró al cielo nublado y gritó en voz baja con rabia y desesperación: «Si existes, haz algo, demuéstrame que estás ahí». El eco de su voz se perdió entre los truenos. Nadie respondió. Solo el sonido lejano de las campanas de la iglesia acompañó su regreso a casa. Pero dentro de ella, una pregunta comenzó a arder. ¿Y si realmente alguien la estaba escuchando? Lucía regresó del hospital cuando ya anochecía. El aire estaba húmedo y frío. Las calles de Puebla se reflejaban en los charcos como espejos rotos. Caminaba sin mirar a nadie, con el alma vacía. Su madre estaba viva, pero cada respiración era una batalla, y ella sentía que la suya también comenzaba a agotarse. Al entrar en la casa, la oscuridad la recibió como una vieja conocida. Encendió una lámpara y el silencio la envolvió por completo. Todo olía a medicamentos, a sopa fría, a días que no avanzaban. Se quitó los zapatos y se dejó caer en la silla del comedor. El cansancio la aplastaba. Pensó en las palabras del padre Esteban. «El dolor es la manera en que Dios toca nuestra puerta». Le parecían absurdas. Si ese Dios existía, ¿por qué había elegido su puerta? ¿Por qué no la de alguien más fuerte? Se levantó y fue al cuarto de su madre. Doña Carmen dormía, conectada al tanque de oxígeno que la clínica les había prestado. El sonido constante del aire llenaba la habitación con un ritmo pesado. Lucía la observó un momento. Había arrugas nuevas en su rostro, marcas de lucha en su respiración. «No sé cómo sigues aguantando, mamá», murmuró. «Yo ya no puedo».
Cerró la puerta con cuidado y fue a la cocina. Se sirvió un poco de agua, pero el vaso tembló en sus manos. Sentía un vacío en el estómago, una tristeza que ya no tenía forma. Cuando se acostó, la lluvia volvió a caer con fuerza. Miró el techo, escuchando el golpeteo del agua, y deseó que la tormenta se llevara todo. La casa, la culpa, la vida que no quería. Cerró los ojos, pero el sueño no llegaba. Minutos después, creyó oír algo. Un golpe leve en la puerta principal. Pensó que era el viento. Luego otro. 3 golpes, firmes, espaciados. Se incorporó lentamente. El corazón comenzó a latirle con fuerza. ¿Quién anda ahí?, preguntó con voz temblorosa. Silencio. Solo la lluvia. Caminó hacia la puerta con cautela. La casa parecía más fría de lo habitual. Se detuvo frente a la entrada y apoyó la mano en la madera. El golpeteo se repitió, más suave esta vez, como si alguien esperara pacientemente. Lucía tragó saliva. «Debe ser algún vecino», se dijo, tratando de convencerse. «Nadie más toca a estas horas». Abrió la puerta. Afuera la calle estaba vacía. El viento movía los árboles y el agua corría por la acera. No había nadie, ni un alma, solo un silencio extraño, denso, que la hizo retroceder. Antes de cerrar, una ráfaga cálida entró en la casa, un aire distinto, casi reconfortante. Por un segundo, la invadió una sensación de calma que no entendió. «Estoy perdiendo la cabeza», susurró cerrando con fuerza. Se recostó de nuevo, pero el sueño trajo consigo imágenes que parecían más reales que los recuerdos. En su mente vio una puerta igual a la suya, y detrás de ella una luz tenue que la llamaba. Escuchó una voz grave, serena, que pronunciaba su nombre. «Lucía». Abrió los ojos sobresaltada. El reloj marcaba las 3 de la mañana. El tanque de oxígeno seguía funcionando. Su madre dormía y sin embargo la sensación persistía. Alguien había estado allí. No pudo volver a dormir. Se quedó sentada mirando la ventana, viendo cómo el cielo se aclaraba lentamente. Cuando el primer rayo de luz entró por el vidrio, sintió una mezcla de miedo y curiosidad. A lo lejos, las campanas de la iglesia sonaron despacio, como si anunciaran algo. Lucía cerró los ojos y respiró profundo. Quiso creer que todo había sido producto del cansancio, pero en su interior sabía que no. Algo había tocado su puerta esa noche, algo que no podía explicar. A la mañana siguiente, cuando el sol finalmente apareció entre las nubes, su madre despertó y la miró con ternura. «Soñé que alguien vino a casa», dijo con voz débil. «Alguien que traía paz». Lucía sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. No respondió. Solo se quedó mirando a su madre, mientras en su mente volvía a escuchar aquellos 3 golpes, firmes y suaves, que la habían despertado en la noche más larga de su vida. El día amaneció con un cielo limpio, como si la tormenta de la noche anterior se hubiera llevado consigo todo rastro de oscuridad. Sin embargo, Lucía no se sentía en paz. Había dormido poco y mal, con la sensación persistente de que alguien la había llamado por su nombre. Mientras preparaba el desayuno, su mente volvía una y otra vez a los 3 golpes que había escuchado. Doña Carmen, aún débil, se sentó junto a la mesa. «Dormiste inquieta», dijo con voz suave. «Te escuché caminar por la casa». Lucía intentó sonreír. «Fue el viento, mamá. Nada más». «El viento no llama por tu nombre, hija», respondió la anciana, mirándola con ojos cansados pero llenos de certeza. Lucía fingió no escucharla. Sirvió un poco de avena y encendió la radio para llenar el silencio. En las noticias hablaban de una procesión religiosa que recorrería las calles esa tarde. «Jesús toca las puertas del corazón», decía el sacerdote en el programa. Lucía cambió de estación con fastidio. A media mañana Ana, la vecina, llamó a la puerta. Traía una bandeja con pan dulce. «Buenos días, Lucía. Supe lo de tu mamá. Quise traerles algo». «Gracias, Ana, pero no era necesario», dijo con cortesía fría. «No te preocupes. Además, quería invitarte a la procesión de esta tarde. Van a pasar por aquí.
Dicen que será muy especial. Lucía negó con la cabeza. No tengo tiempo para esas cosas. Ana la miró con compasión. A veces el tiempo no se trata de tenerlo, sino de saber usarlo. Piensa en eso. Cuando la vecina se fue, Lucía cerró la puerta y apoyó la frente contra la madera. Volvió a sentir esa presencia invisible, una mezcla de calor y presión en el pecho. No sabía si era miedo o algo distinto. Pasó el resto del día entre tareas y pensamientos confusos. Al caer la tarde, el sonido lejano de cantos y tambores comenzó a llenar las calles. Desde su ventana vio pasar a la multitud con velas encendidas. Algunos llevaban imágenes de Cristo, otros rezaban en voz baja. Doña Carmen observaba con lágrimas en los ojos. «Mira qué bonito», dijo la anciana. «La fe sigue viva, aunque muchos no la vean». Lucía cruzó los brazos. «La fe no cura enfermedades, mamá. No paga medicinas». «Tal vez no, pero cura el alma», respondió su madre con serenidad. Lucía se apartó de la ventana. No quería discutir. Sin embargo, algo en el ambiente era distinto. La calle parecía más luminosa, el aire más tibio. Cerró las cortinas y fue a su cuarto, intentando ignorar la procesión que se alejaba. Ya entrada la noche, mientras revisaba su celular, volvió a escucharlo. 3 golpes secos, iguales a los de la noche anterior. Esta vez no había viento, ni lluvia, ni ruido alguno que los explicara. Se levantó despacio, con el corazón latiendo rápido. «¿Otra vez?», murmuró. «¿Quién es?». Doña Carmen la llamó desde su habitación. «¿Quién toca, hija?». «Nadie, mamá. Quédate acostada». Lucía caminó hasta la puerta principal. Cada paso le pesaba. Al llegar apoyó la mano en la madera. La temperatura era cálida, como si del otro lado alguien estuviera de pie, esperando. «¿Quién está ahí?», preguntó con voz temblorosa. Silencio. A punto de alejarse, escuchó una voz muy suave, apenas un suspiro. No provenía de afuera, sino de dentro de ella. «Abre». Retrocedió de inmediato, asustada. Su respiración se volvió agitada. «No, esto no puede estar pasando», dijo entre dientes. «Estoy cansada. Eso es todo». Fue a su cuarto, pero no logró calmarse. Sentía que el aire estaba distinto, más ligero, como si algo invisible se hubiera quedado dentro de la casa. Antes de acostarse, pasó por el cuarto de su madre. Doña Carmen dormía profundamente, pero una expresión de paz iluminaba su rostro. Lucía se acercó y le acarició la frente. «Ojalá pudiera tener tu fe», susurró, «pero no sé si me queda algo que creer». Esa noche, mientras el silencio regresaba, los 3 golpes volvieron a resonar en su memoria, como una promesa que aún no comprendía, pero que pronto exigiría respuesta. El amanecer trajo un silencio extraño. No se oían los pregones del panadero ni los pasos de los niños rumbo a la escuela. Lucía despertó con los ojos hinchados y la mente cargada. Se sentía ajena a todo, como si la vida se hubiera detenido dentro de esa casa. Su madre dormía en la habitación contigua, respirando con dificultad. Lucía la observó desde el umbral, sin atreverse a entrar. Había algo en la fragilidad de su madre que la desconcertaba, una mezcla de ternura y culpa que no sabía cómo manejar. Cerró la puerta suavemente y fue a la cocina. Preparó café, pero el aroma, que alguna vez le resultó reconfortante, ahora le revolvía el estómago. Se sentó frente a la mesa mirando el vapor subir del vaso. «Estoy perdiendo la cabeza», pensó. Aún podía sentir en su piel el eco cálido de la noche anterior, esa voz que no provenía de ningún lugar, pero que había escuchado tan clara. Trató de distraerse con el teléfono, revisando mensajes, noticias, cualquier cosa que la mantuviera lejos de sus pensamientos. Sin embargo, cada palabra que leía parecía vacía. Al cabo de unos minutos, lo dejó a un lado y cubrió su rostro con las manos. «¿Qué me está pasando?», murmuró. A media mañana salió a comprar pan. El sol era fuerte, pero el aire tenía un frío seco. En la calle, los vecinos la saludaban con cortesía, aunque ella apenas respondía. Frente a la tienda, Ana la detuvo. «Te vi muy seria anoche», dijo. «¿Todo bien?».
Sí, solo estoy cansada. Todos lo estamos, pero no es lo mismo el cansancio del cuerpo que el del alma, respondió Ana sin apartar la mirada. Hay uno que se cura durmiendo y otro que solo se cura hablando con él. Lucía frunció el ceño. ¿Con él? ¿Con Dios? No, gracias. No necesito consejos religiosos. No te hablo de religión, replicó Ana con serenidad. Te hablo de paz. Lucía no respondió. Pagó el pan y regresó a casa. Sin embargo, las palabras de su vecina la siguieron como una sombra, el cansancio del alma. Eso era exactamente lo que sentía, un peso invisible, una tristeza que la consumía por dentro. Al mediodía, su madre la llamó desde el cuarto. «Hija, ven un momento». Lucía entró con desgano. «¿Qué pasa, mamá?» Doña Carmen le tomó la mano con suavidad. «Tu abuela solía decir que cuando uno cierra el corazón, Dios busca otra puerta, pero siempre vuelve a tocar la tuya, porque es ahí donde quiere quedarse». Lucía soltó una risa amarga. «¿Y qué pasa si esa puerta ya no existe?» «Entonces él la reconstruye», dijo la anciana con calma, «solo si se lo permites». Lucía se apartó. No quería escuchar más. Salió al patio y respiró hondo. El aire olía a tierra y a flores marchitas. Las palabras de su madre le parecían ingenuas, pero algo dentro de ella se estremecía. «Si realmente existes», dijo en voz baja, mirando el cielo, «muéstrame que estás aquí». Esperó unos segundos. Nada. Solo el murmullo del viento entre los árboles. Un nudo se formó en su garganta. «Eso pensé», susurró. «Nunca estás». Pasó la tarde limpiando la casa, aunque no había nada que limpiar. El cansancio físico era su única forma de no pensar. Cuando cayó la noche, su madre ya dormía. Lucía se recostó en la cama, exhausta, pero apenas cerró los ojos, una sensación de presencia la envolvió. El mismo calor de la noche anterior, el mismo silencio expectante. Y otra vez, 3 golpes. No en la puerta, sino en su mente, como si algo tocara desde dentro. Lucía se levantó sobresaltada. «Basta», dijo en voz alta, «no voy a perder la razón». Miró alrededor. Todo seguía igual. Sin embargo, el aire tenía un aroma distinto, como a incienso o tierra recién mojada. Se llevó las manos al pecho. Su corazón latía con fuerza. No entendía lo que ocurría, pero algo le decía que lo que estaba sintiendo no era locura. Era un llamado, uno que, por más que intentara ignorar, comenzaba a abrirse paso dentro de su alma cansada. La madrugada cayó sobre Puebla con un silencio profundo. Ni los perros ladraban, ni el viento se movía. Lucía estaba despierta, acostada con los ojos abiertos, mirando el techo. Sentía algo distinto en el aire, una tensión que la mantenía alerta, como si el mundo contuviera la respiración. El reloj marcó las 3, la misma hora en que todo comenzó. Y entonces se oyó. 3 golpes, lentos, firmes, que resonaron en toda la casa. Lucía se incorporó de golpe. El sonido no provenía de su mente, era real. Se levantó con el corazón golpeándole el pecho. «No otra vez», murmuró. «No estoy loca», avanzó descalza por el pasillo. Cada paso era una mezcla de miedo y curiosidad. Al llegar a la puerta se detuvo. No quería abrir, pero algo más fuerte que el miedo la empujó a hacerlo. Giró el picaporte. La madera se abrió con un leve chirrido y allí estaba él. Un hombre de pie, descalzo, cubierto con una túnica sencilla. Su rostro tenía una serenidad que desarmaba. Sus ojos eran profundos, de un color imposible de describir, llenos de compasión y fuerza. No había luz detrás de él, pero su presencia iluminaba el umbral. Lucía retrocedió, sin poder hablar. «¿Quién es usted?», preguntó con voz quebrada. El hombre la miró y su voz fue suave, pero tan clara que pareció llenar la casa. «Lucía, he venido porque me llamaste». El aire se le cortó. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Yo no lo llamé». «Sí lo hiciste», dijo él con calma. «Dijiste, si existes,
Muéstrame que estás aquí. Lucía lo miró con incredulidad. Las palabras le temblaban en la boca. Eso fue solo un momento de rabia. No importa cómo me llamas, hija, respondió. Solo importa que abriste la puerta. Ella dio un paso atrás. Su mente trataba de entender lo que estaba viendo. No era una alucinación, no era un sueño. La presencia que tenía delante era demasiado real, demasiado viva. No entiendo, dijo al fin. ¿Por qué a mí? No soy buena persona. No tengo fe ni esperanza. He fallado como hija. He dicho cosas horribles. Jesús la observó con una ternura que la desarmó. No vine por lo que eres, sino por lo que puedes ser. Lucía sintió que el corazón se le encogía. Se apoyó en la pared para no caer. No sé si puedo creer en ti, susurró. Yo sí creo en ti, respondió él. Durante unos segundos, solo se oyeron sus respiraciones. Lucía levantó la vista. Los ojos de Jesús parecían contener todo el amor y el dolor del mundo. No había juicio en ellos, solo comprensión. Tu madre ha cargado su cruz con amor, dijo, pero tú has cargado la tuya con enojo. El perdón no la sanará solo a ella, sino también a ti. Lucía negó con la cabeza. No sé cómo hacerlo. El perdón no se aprende, dijo él. Se entrega, como un acto de fe. Ella respiró hondo, y por primera vez en mucho tiempo sintió que el aire no le dolía. ¿Eres realmente él? Preguntó con voz apenas audible. Soy quien siempre ha estado tocando tu puerta, respondió Jesús. Entonces extendió su mano. Era fuerte, cálida, con marcas visibles en las palmas. Lucía dudó un instante, pero finalmente la tomó. Al hacerlo, una sensación de paz la envolvió. Era como si todo el peso de su vida desapareciera de pronto. Las lágrimas comenzaron a caer sin control. No merezco esto, dijo entre sollozos. Nadie lo merece, respondió Jesús. Por eso es amor. Él sonrió, y su mirada fue suficiente para llenar el cuarto de una luz serena. Ve con tu madre, Lucía. Ella te espera. No dejes que parta sin conocer tu amor. Antes de que pudiera decir algo más, la presencia comenzó a desvanecerse lentamente. La luz se hizo más suave, más tenue, hasta que todo volvió al silencio. Lucía se quedó de pie, con las manos temblorosas y el corazón en calma. Por primera vez en muchos años, sintió que no estaba sola. Afuera, el viento sopló con suavidad, como si el mundo respirara con ella. Jesús había tocado su puerta, y ella, al fin, la había abierto. Lucía permanecía de pie, temblando, sin saber si respirar o llorar. El aire de la habitación se sentía distinto, más liviano, pero su cuerpo seguía tenso. Jesús estaba allí, sentado frente a ella, tranquilo, con una mirada que parecía atravesar el alma sin herirla. «Siéntate, Lucía», dijo con voz serena. «No temas». Ella obedeció lentamente, sin apartar los ojos de él. Sentía el corazón acelerado, una mezcla de asombro y miedo. «¿Por qué viniste?», preguntó al fin con un hilo de voz. «Porque me llamaste», respondió, «y porque tu corazón lleva demasiado tiempo pidiendo ayuda sin palabras». Lucía bajó la mirada. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por sus mejillas. «He hecho cosas horribles. Le he gritado a mi madre, la he despreciado. A veces deseé que todo terminara. No entiendo por qué sigues aquí». Jesús extendió la mano, y sin tocarla le habló con ternura. «No vine a juzgarte, Lucía. Vine a recordarte que el amor no se extingue por los errores. El amor verdadero no se gana ni se pierde. Solo se acepta». Ella negó con la cabeza, ahogándose entre sollozos. «Yo no sé amar. Todo lo que toco se rompe. Mi vida es una ruina». «Eso crees», dijo él suavemente. «Pero dentro de ti aún queda luz. La has escondido bajo el miedo y el resentimiento, pero sigue ahí». Lucía respiró hondo, tratando de controlar el llanto. «No entiendo cómo puedes ver algo bueno en mí. Nadie lo hace, ni siquiera yo».
Jesús la miró con compasión. Porque yo no miro tus heridas, sino la razón por la que sangran. Miro lo que puedes ser, no lo que fuiste. Ella lo observó en silencio. Por primera vez en mucho tiempo, alguien hablaba de su dolor sin condenarla. ¿Y cómo se cura eso?, preguntó. ¿Cómo se perdona algo que uno siente no poder reparar? El perdón no borra lo que pasó, respondió Jesús, pero te libera de seguir cargándolo. No puedes cambiar lo que viviste, pero sí puedes decidir qué hacer con lo que te queda. Lucía lo escuchaba, absorta. Cada palabra parecía limpiar algo dentro de ella, algo que llevaba años endurecido. He estado enojada tanto tiempo, susurró, con Dios, con mi madre, conmigo misma. El enojo es el llanto del alma, dijo él, pero hasta el alma más cansada puede encontrar descanso si decide abrirse al amor. Ella levantó la vista, buscando en su rostro alguna señal de reproche, pero solo encontró serenidad. Mi madre cree que tú siempre la escuchas, dijo. Yo nunca lo creí. Y sin embargo, aquí estoy, respondió Jesús. No porque tu fe sea grande, sino porque tu necesidad lo es. Lucía bajó la cabeza. No sé si puedo creer, pero quiero hacerlo. Eso basta, dijo Jesús con una leve sonrisa. Querer creer ya es el primer paso. Un silencio profundo los envolvió. Fuera la noche seguía quieta, pero dentro de Lucía algo comenzaba a moverse. Sintió una paz nueva, una calma que no conocía. ¿Y qué debo hacer ahora?, preguntó. Ama, respondió él. Ama aunque duela, aunque temas, aunque no te sientas digna. El amor es el lenguaje con el que el alma aprende a sanar. Lucía asintió lentamente. ¿Y si vuelvo a fallar? Entonces vuelve a intentarlo. Yo no vine para que no caigas, sino para que aprendas a levantarte. Ella lo miró con los ojos llenos de lágrimas. No quiero seguir siendo la misma, dijo con voz temblorosa. Quiero cambiar. Entonces empieza hoy, respondió Jesús. El amor que des a tu madre será el puente entre tu pasado y tu paz. Lucía cerró los ojos. Sintió una calidez profunda que la envolvía por completo, como si el aire mismo la abrazara. Cuando volvió a abrirlos, Jesús seguía allí, observándola con una sonrisa serena. Gracias, susurró ella. Él asintió. No me agradezcas. Agradece la oportunidad que estás recibiendo. Aún no todo está perdido. Y mientras esas palabras quedaban suspendidas en el aire, Lucía sintió que por primera vez en su vida el miedo comenzaba a soltarla. Algo en su interior se había encendido, y ya nada volvería a ser igual. La madrugada avanzaba lenta, y el silencio en la casa era tan profundo que Lucía podía escuchar su propia respiración. Jesús seguía frente a ella, con la mirada serena como si el tiempo no existiera. Había en su presencia una paz que lo llenaba todo, una calma que le recordaba el sonido del mar cuando era niña. Lucía temblaba, no de miedo, sino de algo más hondo, una emoción que no sabía nombrar. Jesús la observaba con ternura. Es momento de liberar lo que guardas, dijo. No puedes sanar si tu corazón sigue encadenado al rencor. Lucía apretó los labios. No sé cómo hacerlo, admitió. He guardado tanto dolor que ya no sé por dónde empezar. Empieza por el amor, respondió él. Tu madre te ama más de lo que imaginas, y tú también la amas, aunque no lo digas. Lucía bajó la cabeza. Sentía el peso de cada palabra. No la merezco. Le he dicho cosas terribles. La he hecho llorar. Ella ya te perdonó, dijo Jesús con una calma que la desarmó. Pero falta que te perdones tú. Lucía sintió un nudo en la garganta. No sé si puedo. Entonces ora conmigo, dijo él. Las palabras no sanan por su sonido, sino por la verdad con que se pronuncian. Jesús se levantó despacio y extendió su mano. Lucía dudó un instante, pero la tomó. Su piel era cálida, viva. Ven, dijo, toca las manos de tu madre. Lucía caminó con él hasta la habitación. Doña Carmen dormía, respirando con dificultad. Su rostro estaba pálido, pero tranquilo.
Jesús la miró con ternura y luego se volvió hacia Lucía. «Pon tus manos sobre las suyas y repite después de mí». Lucía obedeció. Al tocar a su madre, sintió una corriente suave recorrerle los brazos, un calor que la hizo estremecerse. Jesús habló en voz baja. «Padre, perdona mis errores, los que reconozco y los que aún no comprendo». Lucía repitió con voz temblorosa. «Padre, perdona mis errores, los que reconozco y los que aún no comprendo». «Perdóname por las veces que negué tu presencia», continuó él, «y por las veces que herí a quienes me amaban». Ella repitió entre sollozos, sintiendo que cada palabra arrancaba algo dentro de ella. Jesús siguió. «Enséñame a amar sin miedo, a perdonar sin orgullo y a sanar sin olvidar». Lucía repitió lentamente, con lágrimas corriendo por su rostro. Su voz era débil, pero sincera. Entonces Jesús colocó su mano sobre las de ambas. «Lucía, el perdón no borra lo vivido, pero transforma su peso. Deja que este amor te libere». En ese momento, una sensación de calor llenó la habitación. No era fuego ni luz deslumbrante, sino una paz profunda, tangible, como si el aire se hubiera vuelto más suave. Lucía sintió que su pecho se abría, que por primera vez podía respirar sin dolor. Las lágrimas no eran de tristeza, sino de alivio. Doña Carmen abrió lentamente los ojos, miró a su hija y sonrió. «Lucía», susurró, «qué hermosa eres cuando dejas de pelear con la vida». Lucía la abrazó con fuerza, llorando en silencio. «Perdóname, mamá, por todo». «Ya estás perdonada», dijo ella, acariciándole el cabello. «Siempre lo estuviste». Jesús observó en silencio, con una expresión de amor infinito. «El perdón abre la puerta que el miedo cerró», dijo con voz suave. «Hoy tu alma ha recordado quién es». Lucía lo miró, con los ojos llenos de gratitud. «Gracias», susurró. «No sé cómo podré agradecerte esto». «Vive con amor», respondió él. «Eso será suficiente». Jesús sonrió, y por un instante, la habitación pareció llenarse de una luz tenue, cálida, casi dorada. No hería los ojos, pero lo iluminaba todo. Lucía cerró los suyos, sintiendo esa paz expandirse dentro de ella. Cuando volvió a abrirlos, Jesús ya no estaba. Solo el silencio, el aire liviano y la sensación de que algo eterno había ocurrido. Lucía se quedó de rodillas junto a la cama, sosteniendo las manos de su madre, y por primera vez, sin miedo, comenzó a orar por su propia vida, sabiendo que aquella noche el perdón había encontrado su hogar. La mañana amaneció más clara que nunca. Un rayo de luz atravesó la ventana y se posó sobre el rostro de Lucía, que dormía recostada al lado de su madre. Despertó lentamente, con la sensación de haber soñado algo imposible. Se incorporó, confundida, y miró a su alrededor. La habitación estaba igual, pero el aire era distinto, más liviano, más cálido. Volteó hacia doña Carmen. Su respiración era tranquila, profunda. Su rostro antes tenso se veía sereno. Lucía la observó largo rato, como si quisiera asegurarse de que todo aquello no fuera producto de su imaginación. Recordó las manos de Jesús sobre las suyas, su voz suave guiándola en la oración. ¿Había sido real? No lo sabía, pero algo en su corazón le decía que sí. «Mamá», susurró acariciándole el cabello, «te ves tan en paz». Doña Carmen abrió lentamente los ojos. Sonrió con una dulzura que a Lucía le arrancó un nudo en la garganta. «Dormí también», dijo la anciana. «Sentí que alguien nos abrazaba anoche». Lucía la miró con los ojos llenos de lágrimas. «Sí, mamá, nos abrazaron. Pasaron la mañana juntas, sin prisas». Lucía preparó el desayuno, y por primera vez en mucho tiempo, el aroma del café le supo a esperanza. Su madre comió despacio, pero con apetito. Las manos ya no le temblaban tanto. Mientras lavaba los platos, Lucía escuchó un sonido que la hizo detenerse. Eran las campanas de la iglesia, sonando suaves a lo lejos. Se quedó inmóvil, mirando por la ventana. No sintió la resistencia de antes.
ese rechazo hacia lo divino. En cambio, un pensamiento le cruzó el alma. Él sí vino. Más tarde, el padre Esteban tocó a la puerta. Lucía lo recibió con una sonrisa que lo sorprendió. «Padre, pase, por favor». El sacerdote la observó, notando el brillo en su mirada. «Te ves diferente, Lucía». «Lo estoy», respondió ella. «Anoche pasó algo». El padre la escuchó en silencio mientras ella le contaba lo sucedido, cada palabra temblando entre duda y fe. Cuando terminó, él sonrió. A veces, Dios elige las puertas más cerradas para demostrar que su amor no tiene cerrojos. Lucía sintió que las lágrimas volvían a brotar, pero no de dolor, sino de gratitud. «No sé cómo explicarlo, padre. Solo sé que ya no siento rabia». «Eso es la paz, hija», dijo él. «No siempre llega con respuestas, sino con silencio». El resto del día transcurrió en calma. Lucía acompañó a su madre en cada tarea, con una paciencia que nunca antes había tenido. La ayudó a peinarse, le leyó un pasaje de la Biblia que encontraron abierto en la mesa. «Yo estoy a la puerta y llamo». Ambas se miraron en silencio, comprendiendo sin necesidad de palabras. Al caer la tarde, el cielo se tiñó de tonos anaranjados. El sol descendía lentamente sobre los techos del barrio, y las voces de los vecinos llenaban el aire con un murmullo cotidiano. Lucía abrió la ventana y dejó que la brisa entrara. Por primera vez, no temió al silencio ni a los recuerdos. Todo en su interior parecía acomodarse en un nuevo orden limpio, sereno. Doña Carmen, sentada en su silla, observaba a su hija con orgullo. «Sabía que el amor iba a encontrarte», dijo con voz suave. Lucía se acercó y le tomó las manos. «No sé si lo encontré yo, mamá. Creo que él me encontró a mí». Ambas se quedaron así, mirándose, mientras las campanas volvían a sonar. En ese instante, Lucía comprendió que su vida había cambiado para siempre. No porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque ya no la dominaba. Esa noche, antes de dormir, se arrodilló junto a su cama y murmuró una oración breve, sencilla. «Gracias por tocar mi puerta. No la cerraré otra vez». Al recostarse, sintió el corazón liviano, sin la carga de la culpa ni la sombra del pasado. Cerró los ojos, y por primera vez en muchos años durmió en paz, sabiendo que el milagro más grande no era ver a Jesús, sino haber aprendido a reconocerlo dentro de sí. El sol se levantó sobre Puebla con una claridad suave. El canto de los pájaros se mezclaba con el ruido lejano de los microbuses y el olor a pan recién hecho que llegaba desde la esquina. Lucía se despertó antes de que el despertador sonara. Ya no sentía el peso que solía hundirle el pecho al abrir los ojos. Aquella mañana respiró hondo y pensó que la vida, incluso con sus heridas, podía empezar de nuevo. Preparó el desayuno para su madre, sin prisa. Doña Carmen sonreía mientras la observaba moverse por la cocina. «Tienes otra mirada, hija», dijo con ternura. «Ya no llevas el enojo en los ojos». Lucía sonrió. «Creo que él me dejó un poco de su paz», respondió sirviéndole una taza de café. Después de tantos años, el silencio entre ambas ya no pesaba. Había palabras que no necesitaban decirse. La reconciliación no fue un momento, sino una respiración compartida, una calma que crecía despacio cada día. A media mañana, Lucía volvió a su trabajo en la tienda. Sus compañeras la recibieron con sorpresa. «Mira nada más quién volvió sonriendo», bromeó Carolina. «Pensé que te habían cambiado por otra». Lucía soltó una risa ligera. «Tal vez sí. La otra se quedó en casa llorando por todo». Carolina la observó, curiosa. «Hablas distinto. ¿Pasó algo?» «Digamos que entendí que la vida no se detiene porque uno sufra, y que a veces Dios no te quita la carga, pero te da fuerza para llevarla». Las horas pasaron rápido. Por primera vez en mucho tiempo, Lucía atendía a los clientes con paciencia, ayudó a una anciana a elegir un vestido, se rió con los comentarios de un niño que acompañaba a su madre y hasta compartió su comida con Carolina. Por la tarde, mientras regresaba a casa, notó detalles que antes le pasaban desapercibidos.
el color del cielo, los árboles meciéndose con el viento, los saludos de los vecinos. Ana, la vecina del pan dulce, la detuvo en la puerta. «Lucía, hace días que te veo diferente. ¿Qué hiciste?» «Escuché cuando él tocó», respondió con una sonrisa tranquila. Ana la miró sin entender del todo, pero percibió la verdad en su voz. «Entonces sigue escuchando, hija. A veces vuelve a tocar cuando uno menos lo espera». Dentro de la casa, doña Carmen la esperaba con una manta sobre las piernas y una Biblia abierta. Lucía se sentó junto a ella. «Hoy fue un buen día», dijo. «Lo será mientras lo mires así», respondió su madre. La vida se transforma cuando uno aprende a agradecer. Esa noche, Lucía salió al patio. El cielo estaba lleno de estrellas. Recordó las noches de soledad, cuando maldecía a Dios por su suerte. Ahora comprendía que no había estado sola, que incluso en su rabia había sido sostenida por una presencia silenciosa. Se arrodilló y murmuró: «Gracias por no rendirte conmigo, incluso cuando yo te cerré la puerta». Al día siguiente, comenzó a visitar a los vecinos. Llevó comida a una mujer enferma, ayudó a un niño con sus tareas y se ofreció como voluntaria en la iglesia del padre Esteban. Nadie podía creer el cambio. «¿La misma Lucía de antes?», preguntaban. El padre Esteban sonreía. «No, esa Lucía se quedó atrás. La que ven ahora es la que aprendió que amar es la forma más alta de fe. Cada acción pequeña se convirtió en parte de su redención. Descubrió que ayudar a otros no era sacrificio, sino una forma de sanar. En cada sonrisa ajena encontraba un reflejo del amor que había recibido sin merecerlo». Una noche, mientras acompañaba a su madre a dormir, doña Carmen le tomó la mano. «Estoy orgullosa de ti, hija». Lucía la miró con una calma profunda. «Yo también estoy orgullosa de nosotros, mamá. Nunca dejamos de intentar». Apagó la lámpara y se quedó mirando el techo, con el corazón lleno. Ya no esperaba milagros. Había aprendido que el verdadero milagro era despertar cada día con la voluntad de amar. Y en ese pensamiento, mientras el silencio llenaba la habitación, una voz muy suave pareció susurrar en su interior: «Sigue, Lucía. Aún hay puertas que esperan ser tocadas». El amanecer llegó con una luz suave, casi dorada. Lucía abrió los ojos y por un momento no supo si aún soñaba. Todo estaba en calma: el aire, los sonidos del barrio, incluso su propio corazón. Se levantó despacio y fue al cuarto de su madre. Doña Carmen estaba despierta mirando por la ventana. «Buenos días, mamá», dijo Lucía con una sonrisa. «¿Dormiste bien?» «Sí, hija», respondió la anciana, «pero hoy el cielo amaneció distinto. Parece que me llama». Lucía se sentó a su lado y tomó sus manos. «No digas eso, mamá, vas a ponerte mejor». Doña Carmen sonrió con ternura. «Mi amor, cuando uno ha vivido en paz, la muerte ya no asusta. Solo se siente como una puerta más». Lucía guardó silencio. Su corazón latía con fuerza, como si quisiera negar lo que su madre ya aceptaba. Pasaron varios minutos sin hablar. Afuera, los gallos cantaban y el sol comenzaba a pintar los muros con su brillo. «¿Te acuerdas cuando me llevabas a la iglesia de niña?», preguntó Lucía. «Claro que sí. Siempre te dormías en mis brazos antes de la bendición final». Lucía rió con nostalgia. «Y tú decías que algún día Dios me despertaría del sueño más profundo». «Y lo hizo», respondió su madre con una mirada serena. «Te trajo de vuelta a la luz». La respiración de doña Carmen comenzó a ser más pausada. Lucía le acomodó las almohadas y la cubrió con una manta. «Quiero que descanses, mamá». «Solo un momento», dijo la anciana. «Pero antes prométeme algo». Lucía la miró con lágrimas contenidas. «Lo que quieras. Prométeme que no dejarás de amar, ni a ti ni a los demás, y que cuando el dolor regrese, porque regresará, recordarás que no estás sola». Lucía apretó sus manos. «Te lo prometo». Doña Carmen cerró los ojos. Por un instante, el silencio pareció absoluto. Lucía pensó que dormía, pero algo cambió en el aire.
una paz tan profunda que casi dolía. En ese instante, una voz suave rompió el silencio. «No llores, Lucía». Ella levantó la vista. Frente a la cama, de pie, estaba Jesús. La misma presencia que había tocado su puerta días atrás. Su rostro irradiaba una serenidad indescriptible. «¿Por qué vienes otra vez?», preguntó Lucía temblando. «Porque he venido a acompañarla a casa», dijo él mirando a doña Carmen. «Y también a recordarte que el amor nunca muere». Lucía se arrodilló junto a la cama. Las lágrimas corrían por su rostro sin control. «No puedo quedarme sin ella», dijo entre sollozos. «Es todo lo que tengo». Jesús se acercó, colocó una mano sobre su hombro y habló con una voz llena de compasión. «Ella no se va, Lucía. Solo cambia de lugar. Estará en ti en cada acto de bondad, en cada vez que elijas amar a pesar del dolor». Doña Carmen abrió los ojos por última vez. «Lo veo», susurró. «Él está aquí. Qué hermoso es volver a casa». Lucía la abrazó llorando con fuerza. «Te amo, mamá. Gracias por no rendirte conmigo». «Y yo te amo, hija. Siempre lo haré». Fue su último suspiro. El sol entró por la ventana, llenando la habitación con una luz cálida. Jesús miró a Lucía y dijo: «Ella cumplió su misión. Ahora te toca a ti. Vive con el amor que aprendiste». Lucía levantó la vista, intentando memorizar cada rasgo de su rostro. «¿Volveré a verte?», preguntó con voz temblorosa. «Cada vez que ames sin esperar nada», respondió Jesús. «Ahí estaré». Y con esas palabras desapareció lentamente, dejando tras de sí un aroma leve, como a pan recién hecho y tierra mojada. Lucía se quedó junto al cuerpo de su madre, sosteniendo sus manos frías, pero sin miedo. Había dolor, sí, pero también una certeza nueva. La vida no terminaba allí. Afuera las campanas de la iglesia sonaron, y mientras las lágrimas caían sobre su regazo, Lucía comprendió que no presenciaba una despedida, sino un amanecer diferente. El último de su madre, pero el primero de su fe. El sol se filtraba entre las cortinas cuando Lucía abrió los ojos. La casa estaba en silencio, un silencio distinto, lleno de ausencia y calma al mismo tiempo. Durante unos segundos, olvidó que su madre ya no respiraba en la habitación contigua. Luego la realidad la alcanzó como un eco suave, no doloroso, sino inevitable. Se levantó despacio. En la mesa del comedor estaba la Biblia de doña Carmen, abierta en el mismo pasaje que habían leído juntas días atrás. «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo». Lucía la tocó con los dedos, cerrando los ojos. Recordó el timbre de esa voz, los 3 golpes que un día rompieron su oscuridad. Durante la mañana los vecinos comenzaron a llegar. Ana fue la primera, traía flores blancas y una mirada triste. «Tu mamá era un alma hermosa», dijo con suavidad. «Todo el barrio la quería». Lucía asintió conteniendo las lágrimas. «Sí, lo sé. Y sé que ahora está donde siempre quiso estar». El padre Esteban también llegó, con su Biblia bajo el brazo y una serenidad que llenaba el aire. «Ella se fue en paz», dijo al abrazarla. «Y tú, hija, cumpliste su último deseo. Aprendiste a amar». Lucía lo miró con gratitud. «No lo hice sola, padre. Él me ayudó a abrir la puerta. La ceremonia fue sencilla. Las voces de los vecinos se mezclaron con los rezos y el aroma del incienso». Lucía no lloró durante el entierro. En su corazón no había desesperación, sino una certeza silenciosa. Su madre no se había ido, simplemente había cambiado de morada. Al caer la tarde, regresó a casa sola. El aire olía a lluvia y el cielo, teñido de rojo, parecía una promesa. Entró despacio mirando cada rincón, la silla donde doña Carmen solía tejer, la taza de barro que aún guardaba en la repisa, la pequeña imagen del Sagrado Corazón colgada en la pared. Todo seguía igual, pero nada era igual. Lucía encendió una vela y la colocó junto a la ventana. Luego se sentó y comenzó a escribir. La pluma se movía sin esfuerzo, como si las palabras le fueran dictadas desde otro lugar.
Aquella noche, Jesús tocó mi puerta, no para pedirme fe, sino para recordarme que aún podía amar. Yo creí haber perdido todo, pero en realidad fue Él quien me encontró. Mi madre partió con una sonrisa, y con ella aprendí que la muerte no separa lo que el amor ya unió. Desde entonces dejo mi puerta abierta, por si Él vuelve a tocar o por si alguien más necesita entrar. Cuando terminó de escribir, dejó la carta sobre la mesa y suspiró. Afuera, la lluvia comenzó a caer lentamente. Se levantó y abrió la puerta. El aire fresco le acarició el rostro, trayendo consigo el olor a tierra mojada. Por un instante, le pareció escuchar pasos, suaves, familiares. «¿Mamá?», susurró. No hubo respuesta, pero una ráfaga cálida la envolvió. Sonrió. No necesitaba verla para saber que estaba allí, acompañándola. En los días siguientes, Lucía comenzó una nueva rutina. Visitaba a los enfermos del barrio, llevaba comida a los ancianos solos y ayudaba al padre Esteban en la iglesia. Cada gesto sencillo era una manera de honrar la promesa que le había hecho a su madre. Los vecinos la miraban con respeto, algunos con asombro. La mujer que antes vivía encerrada en su amargura, ahora se había convertido en una fuente de consuelo. Una tarde, un niño del vecindario se acercó a su casa y le dijo: «Mi abuela está enferma. ¿Podrías venir a verla?». Lucía sonrió y tomó su abrigo. «Claro que sí. Siempre hay tiempo para abrir otra puerta». Antes de salir, miró hacia la mesa. La Biblia seguía abierta, la vela aún encendida, y justo entonces una brisa movió las cortinas, como una caricia. Lucía sonrió una vez más. «Gracias», dijo en voz baja. «Gracias por no olvidarte de mí». Cerró la puerta con suavidad, pero no la trabó. Desde ese día su casa permaneció siempre abierta, porque entendió que cuando Jesús toca una vez, ya nunca deja de hacerlo, y el amor que entra con Él nunca vuelve a irse. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a suscribirte y seguir escuchando más relatos donde la fe transforma lo imposible.